noches. Buenas noches, doctora, compañeros. Mi nombre es Sandra Castro, del Grupo 29. Voy a dar inicio de la exposición cuyo tema es la protección diplomática. Como introducción, diré que consta de los 3 puntos importantes, como es derecho internacional público y protección diplomática. El derecho es una de las expresiones sociales cuya finalidad es lograr un grado de armonía en las relaciones interpersonales, ya que es una ciencia social que se debe adaptar a los cambios a nivel nacional y global, haciendo de esta manera el derecho internacional público. Rama que ha ido logrando afianzarse autónomamente desde la paz de Westfalia a nuestros días. Se constituye por institutos, entre ellos la protección diplomática. Esta protección es utilizada por los estados para amparar a sus nacionales cuando están sufriendo perjuicio en sus derechos o en sus patrimonios a consecuencia de una acción u omisión, tanto del derecho internacional general como el derecho internacional particular. Objetivo. El objetivo general de esta exposición es comprender el mecanismo de protección diplomática y su aplicación práctica en un caso concreto. Conceptos fundamentales. Dentro de los conceptos fundamentales encontramos el derecho internacional público, la protección diplomática y los derechos humanos. El derecho internacional público es un conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican a las relaciones externas entre sujetos soberanos, es decir, entre estados y otros sujetos de derecho internacional. Este marco busca regular las relaciones y consensuar los mecanismos jurídicos disponibles para todas las partes implicadas, ofreciendo de esta manera seguridad jurídica a las relaciones internacionales. La protección diplomática es la acción que un Estado lleva a cabo frente a otro Estado o una organización internacional, reclamando la debida aplicación del derecho internacional con relación a un hecho ilícito del que han sido víctimas sus nacionales e imputable a las autoridades del Estado o la organización frente a la cual se reclama. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del mismo. Varían desde los más fundamentales como derecho a la vida hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Bueno, pues doy paso a mi compañera que continúa hablando. Buenas noches, compañeros, doctora. Yo les voy a hablar sobre la evolución histórica de la protección diplomática. Tiene como evolución histórica conociendo su primer antecedente en la Edad Media, con la figura de las cartas de represalia, cuyo uso decaería con la aparición del Estado moderno. Desde el siglo XVI, los estados europeos empezaron a involucrarse más en la supervisión de las actividades de sus naciones en el exterior. Este periodo concuerda con la era del mercantilismo. El principal efecto de esta doctrina económica fue la consideración de que la pérdida sufrida por un individuo normalmente comerciante en un estado extranjero también era una pérdida para su nación. Para el siglo XVIII, la vida internacional ya se había expandido considerablemente. La colonización de otras partes del mundo fuera de Europa había sido exitosa y el comercio con el exterior se había convertido en un importante elemento del sistema económico de un buen número de estados. La noción de que la pérdida sufrida por un individuo en el estado extranjero también era una pérdida para la nación evolucionó al punto de que la doctrina legal internacional reconoció expresamente el deber de los estados de proteger sus naciones en el extranjero. Vattel indica en su tratado Le Droit
sentó la base doctrinal de la protección diplomática, que señala lo siguiente: cualquiera que maltrate a un ciudadano perjudica indirectamente al Estado, el cual debe proteger a este ciudadano. El soberano del ciudadano perjudicado debe vengar el daño y, de ser posible, forzar al agresor a satisfacer plenamente la reparación o castigo, ya que de otra forma el ciudadano no obtendría el principal propósito de la asociación, la seguridad. Dicha tesis se convirtió en la base sustancial para la práctica de la protección diplomática de los ciudadanos en el extranjero, la cual empezaría a desarrollarse desde inicios del siglo XIX. A mediados de este mismo siglo, los estados ya habían empezado a tratar la protección de sus naciones en el extranjero como una cuestión legal que satisfacería la intervención apelando a los principios del derecho internacional, independientemente de la fuente a la que se deriva. A continuación, mi compañero. Bien, buenas noches. Continuando con la exposición, vamos en este momento a ver los requisitos para recurrir a la protección diplomática. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe hacer un ciudadano para solicitar este beneficio? Bien, tenemos como número 1 la nacionalidad de la reclamación. Sí, aquí se refiere a que debe existir obligatoriamente un vínculo de nacionalidad entre el sujeto perjudicado y el Estado que ejerce la protección, y ya sea para una persona natural o una persona jurídica, ¿sí? Como segundo punto tenemos aquí el agotamiento de la vía del derecho interno, ¿sí? Aquí debemos aclarar que como derecho interno se entienden los recursos legales que la persona lesionada puede interponer ante los tribunales u órganos competentes del Estado cuya responsabilidad se invoca, ¿sí? Un Estado no puede aceptar una reclamación en razón de un perjuicio si esta instancia no se ha agotado, como lo menciona aquí el artículo 14 del proyecto de la Comisión de Derechos Internacionales de la ONU. Bien, sobre la naturaleza de la protección diplomática tenemos aquí 3 puntos también. Número 1, un derecho subjetivo de protección del Estado. Dice que la finalidad de la protección diplomática es obtener una justa reparación por los daños que ha sufrido un ciudadano por parte de otro Estado, ya sea en su persona, en sus bienes o patrimonios, ¿sí? De aquí está excepto de la doctrina de jurisprudencia. Dice que este enfoque proviene de Bettel en el año 1758. Dice que cualquiera que maltrate a un ciudadano perjudica indirectamente al Estado, el cual debe proteger a ese ciudadano. Se reconoce de esta forma que es el Estado el que inicia y ejerce la protección diplomática, y que es el mismo Estado la entidad a la que corresponde este derecho de presentar la reclamación al otro país mediante la protección diplomática. Número 2, tenemos aquí lo que es el derecho discrecional del Estado. Al tratarse de un derecho del Estado y no de particulares, aquel goza de la absoluta discrecionalidad y confidencialidad en el orden del ejercicio de la pretensión jurídica que se concreta en la protección diplomática. El Estado es libre de conocer o negar la protección sin tener que justificarse ni dar justificación a nadie. Los Estados pueden renunciar a ejercer este derecho en un caso concreto, o incluso, como ciertos Estados lo han hecho, por medio de un tratado internacional bilateral. Finalmente tenemos aquí lo que es el derecho subjetivo lesionado del vínculo subyacente. Se puede sostener que los dos derechos presentes son complementarios en este caso. Bien, la protección diplomática y los derechos humanos. Se utiliza protección diplomática para promover la protección de los derechos humanos. Quiere decir que cuando se ponen en peligro los derechos humanos de los individuos en un territorio extranjero de su nacionalidad, el estado de la nacionalidad de la persona es afectada como el primer interesado en ejercer una protección al individuo. Quiere decir que de una forma especial, prevalente y eficaz a la que pudiera ofrecer otro estado. Sin embargo, si se está violando los derechos humanos de un individuo, cualquier estado puede intervenir para brindar una defensa a través de una protección diplomática.
La protección diplomática y la jurisprudencia internacional. La jurisprudencia internacional nos quiere decir que no solo se ha reconocido el derecho de los estados a ejercer la protección, sino que también es la incapacidad de ejercicio de una persona en un plano internacional. Por lo tanto, frente a una agresión estatal a sus intereses, el individuo se ve forzado a acudir a su estado, para que así éste pueda reclamar por sus obligaciones que fueron incumplidas. Y bajo esta lógica, el Estado protector reclama por sus derechos directamente, que se han visto afectados por un prejuicio causado a su nacionalidad o el individuo se ve directamente beneficiado por dicha reclamación. A continuación, le doy paso a mi compañero. Buenas noches, compañeros. Les voy a redactar lo que es el caso práctico. La muerte de José Couso en Irán. José Couso era un periodista que fue disparado por el soldado Sean Jackson, autor de su muerte. José Couso se alojaba en un hotel junto con más de 300 periodistas, ejerciendo su profesión de corresponsal de guerra. El incidente se produjo porque el sargento estadounidense le había parecido descubrir un ojeador. Dicho supuesto ojeador presumió que era un iraquí con prismáticos que podía estar dando instrucciones a los fedayines que hostigaban a los tanques desde el otro lado del puente. El sargento alega que solicitó permiso para disparar contra el hotel, afirmando que disparó como respuesta a fuego enemigo y por tanto sabiendo que su conducta podía haber sido así justificada al amparo de la legítima defensa. Tras estos acontecimientos, su familia protestó contra la negociación del derecho a la protección diplomática. El gobierno español negó tácitamente ese derecho 2 veces en 2 mandatos diferentes. En 2003 bajo el mandato de José María Aznar, en 2006 bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, cuando el juez Santiago Pedraz solicitó tal reconocimiento. Es así como se procederá a analizar si se cumplen todos los requisitos necesarios para el ejercicio de la protección diplomática. En primero de ellos tenemos que la nacionalidad José Couso la cumple perfectamente, ya que nació en Ferrol, La Coruña, y por consiguiente es nacional español por nacimiento, es decir, de origen. El segundo criterio, el de agotamiento de los recursos internos del Estado. Los familiares o interesados que quieran ejercer esta protección diplomática contra los Estados Unidos deberán haber agotado todos los recursos accesibles y eficaces. Por último, la conducta correcta del perjudicado. El daño no derivó de la incorrecta conducta del periodista, ni de actuación incorrecta del mismo. Tanto José Couso como el resto de periodistas obraron correctamente. Por tanto, podemos afirmar que el caso cumple todos los requisitos para que se pueda ejercer la potestad estatal de protección diplomática. Ahora bien, que se cumplan los requisitos es una condición sin cual no es posible la protección, pero será el Estado el que decide iniciar esta acción diplomática. Por consiguiente, quedará bajo la voluntad del Estado que se lleve a cabo la protección diplomática o no. Es así que podemos ver las conclusiones. La protección diplomática es la invocación de la responsabilidad de un Estado frente a perjuicio que éste hubiera causado por un hecho internacionalmente ilícito a una persona física o jurídica cuya nacionalidad pertenece a otro Estado. La protección diplomática es un derecho del Estado y de la persona natural o jurídica para hacer valer sus derechos humanos en el caso que algún Estado esté vulnerado dichos derechos. A través de la historia ha existido diferentes enfoques de protección diplomática, comenzar desde la Carta de Represalia hasta ahora con el actual concepto del término. Sin embargo, su principal objetivo siempre ha sido defender a las nacionales de un Estado que se encuentren del otro. Podemos decir que los derechos de los seres humanos deben prevalecer sobre todas las cosas y como recomendación no se debe saltar los requisitos y agotar todos los recursos internos para poder recurrir a esta protección diplomática. Es todo cuanto puedo decir. Gracias.